Les voy a contar la historia de una niña que fue abandonada por sus padres adoptivos luego de que supuestamente descubrieran que en realidad no era una niña, sino que, según ellos, era una señora. Supuestamente ella se estaba haciendo pasar por una pequeña para luego hacerles daño. Ahora, ¿ellos habían inventado todo o en realidad sí era una niña? Se los cuento, mi nombre es Daniel Novelo. Ok, toda esta historia inició en el año 2010 en Indiana, Estados Unidos. Michael y Christine Barnett eran una pareja de esposos que habían decidido agrandar su familia. Ellos ya tenían 3 hijos, pero querían uno más. Pero como Christine había tenido complicaciones en sus embarazos anteriores, decidieron que lo mejor que podían hacer era adoptar. Entonces la pareja buscó orfanatos en Florida y en una de esas visitas se encontraron con una pequeña de 7 años llamada Natalia Grace. Era de origen ucraniano y tenía una rara condición de enanismo. Como dato curioso, esta niña en 2 ocasiones ya había sido devuelta por otras familias, pero nunca especificaron la causa. Por esa razón, esa situación tocó el corazón de esta pareja y decidieron adoptarla. Pensaron que era una niña que merecía tener una familia. Entonces, mediante una adopción express, se llevaron a la niña a su casa. Al principio todo estaba bien, hasta que 3 años después, según la pareja, la niña comenzó a tener comportamientos bastante extraños. Según ellos, hacía dibujos en donde lastimaba a la familia, también ponía tachuelas boca arriba en las escaleras y además le ponía lejía al café de Christine. Según ellos, hasta había intentado electrocutarla. Cuando ellos le preguntaron por qué hacía eso, según esta familia, la niña contestó que era porque quería mandarlos al otro mundo, o sea, esto los asustó y a partir de ahí comenzaron a notar más cosas extrañas de su hija. A Natalia no le gustaba que la bañaran, por lo que ella siempre se bañaba sola. Según su mamá adoptiva, una vez cuando la metió al baño, notó que en su zona íntima tenía vello púbico. Esto le pareció bastante extraño porque apenas era una niña. En otra ocasión, en el bote de basura encontró ropa interior que tenía manchas de líquido rojo, como si le hubiera llegado su periodo. Esto los alarmó demasiado porque era muy extraño para su edad. Entonces Christine y Michael decidieron llevarla a un hospital. Querían que le hicieran estudios a la pequeña. Ahí les dijeron que debido al desarrollo de sus huesos, su dentadura y el vello púbico que tenía, Natalia no era una niña, sino que era una mujer adulta. Entonces sus papás adoptivos comenzaron a pensar que Natalia estaba fingiendo su edad, o sea que tacharon de mentirosa a la pequeña. Fue entonces que en el año 2012 pidieron una orden judicial para cambiar la fecha de nacimiento de Natalia, según ellos, para que la pequeña no siguiera con su mentira y tampoco engañara a otras familias. Esta orden se les concedió y cambiaron la fecha de nacimiento de la pequeña. Quitaron que nació en el año 2003 y le pusieron la fecha de 1989, o sea que le pusieron 14 años más a la pequeña, por lo que Natalia ya no tendría 9 años, sino que ahora tendría 23. Al poco tiempo que la familia hizo esto, decidió mudarse a Canadá, pero únicamente se llevaron a sus hijos biológicos y a la niña la dejaron abandonada en el departamento. Lo curioso es que mientras Natalia estaba ahí, siguió acudiendo a la escuela para adultos en donde la habían inscrito y buscaba conseguir cupones de alimentos para comer. Estamos hablando que por 2 años Natalia vivió sola, simplemente buscando la manera de sobrevivir, y así estuvo la pequeña a la deriva, hasta que la hija de una pareja religiosa llamada Cynthia y Anton la encontró sentada en el porche de su casa. Estaba sola, sucia, no tenía zapatos y además tenía hambre. Ella le dijo a sus papás y fue entonces que comenzaron a visitarla. Casi todos los días le llevaban comida a Natalia. En una de esas visitas, Cynthia le dijo a Natalia que ella tenía hijos pequeños con los que podía jugar y si quería podía ir a su casa a jugar con ellos. A Natalia obviamente le agradó esta idea, así que se fue con ellos y a partir de ese momento Natalia no quiso regresar a ese departamento en donde había estado durante 2 años. Luego Cynthia comenzó a averiguar con los vecinos de la zona qué había pasado con los papás de Natalia. Ahí se enteró que la habían abandonado en el departamento porque ellos decían que no era una niña sino una adulta de 23 años. A Cynthia le pareció bastante extraño porque Natalia se comportaba como una niña. Ella no creyó nada de eso, habló con su esposo y decidieron quedarse con Natalia. Pero además le pusieron una demanda para Christine y Michael por haber abandonado a la pequeña. La demanda salió como negligencia grave y abandono de un menor dependiente. A partir de ahí comenzó una gran pelea legal, pero sus papás adoptivos declararon haber sido engañados en el momento que la habían adoptado y seguían insistiendo que no era una niña, sino que era una mujer adulta, alguien que les había querido hacer daño en distintas ocasiones y que además era una psicópata, por lo que no eran culpables de lo que se les acusaba. Fue entonces que el juicio comenzó y en el año 2020 presentaron los documentos de Natalia en la corte y estos coincidían con lo que ellos decían. Les recuerdo que anteriormente le habían cambiado la fecha de nacimiento. Entonces los cargos en su contra fueron retirados. Lo curioso es que estos documentos siguen siendo los oficiales de Natalia y hasta la fecha no se han podido modificar. Mientras tanto, la nueva familia de Natalia seguía alegando que la pequeña no era una psicópata
Estaban seguros que sus anteriores papás adoptivos estaban mintiendo. Por esa razón, en el año 2023 presentaron pruebas de ADN que demostraban la verdadera edad de Natalia. Para ese entonces, Natalia ya tenía 20 años y no 34 como decían sus documentos oficiales. Además, ¿qué creen? La mamá biológica de Natalia salió a testificar. ¿Qué? ¿Cómo? Y ella dijo que la había tenido en septiembre del año 2003 y afirmó que era imposible que hubiera nacido en el año 1989. Para esa época ella tenía 10 años y pues no. Tristemente, a pesar de todas esas pruebas, hasta el día de hoy no se ha llegado a ninguna conclusión. Tampoco se ha demostrado quién dice la verdad. O sea, no hay un documento oficial que diga quién estaba diciendo la verdad. Solamente las pruebas, que es más que suficiente. Lamentablemente el caso quedó cerrado. Lo que sí es que en un reciente documental, Natalia ahora contó su versión de la historia y dijo que no solo vivió abandono, sino que también maltrato. Y dijo que ella cree que Christine inventó todo esto para que la gente la viera como una excelente mujer. Para todo esto, Christine se había vuelto famosa porque había escrito un libro en donde contaba lo difícil que era ser mamá de una persona con autismo. Entonces ella cree que tal vez Christine quiso hacer algo parecido con ella solamente para después tal vez escribir un libro sobre lo que significaba vivir con Natalia. O sea, que la utilizó nada más, porque nunca sintió que la quisieran y además la abandonaron peor que a cualquier animal, que tampoco se debe abandonar a algún animal. Pero cuando se dio cuenta que no era tan fácil, entonces vio muy sencillo mudarse a otro lugar, inventar toda una historia catastrófica en donde ella sea la víctima, para luego tal vez también escribir otro libro. Para todo esto, como dato curioso, la película de La Huérfana había salido tan solo un año antes de que adoptaran a Natalia, entonces tal vez su historia hasta la planeó. Lo triste de todo esto es que Christine y Michael jamás pagaron por lo que le hicieron a Natalia, un daño psicológico irreparable. A todo esto, ¿ustedes qué opinan de lo que le hicieron a Natalia? Mi nombre es Daniel Novelo.